Y dije, mira, este libro va dirigido a profesionales entre 30 y 55 años. ¿Y por qué desde 30? Porque dije, como esta herramienta tiene un test, el test en el fondo supone que tú ya estás trabajando y que tú ya tienes algunas cosas como más claras como para definir tu futuro. Entonces dije, yo creo que esto necesitas algunos años de experiencia laboral y por eso dije, me imagino desde 30. Mi lector más joven tiene 14 años. Ya. ¿Por qué? Porque le sacó el libro a su mamá. Ok. Y se lo leyó completo. Y llegó al colegio y empezó a decir que él era consciente de su futuro. Porque como es consciente de mi futuro, dijo, oye, yo soy consciente de mi futuro. Y me grabó un video contando del libro. O sea, imagínate la emoción. Entonces digo, oye, wow. Yo de los mejores testimonios, me imagino, claro, que un niño de 14 años. Uno a veces hace algo, pero finalmente el resultado es distinto y me han llamado mucho también para dar charlas a segmentos más a nivel universitario. Entonces, creo que uno es lo que hace, pero empiezan a pasar. El libro cobra vida propia. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, líder de equipos, líder organizacional, emprendedor y hoy con una gran invitada. Tenemos con nosotros a Denise Goldfarb. Ella es conferencista, profesora y autora del libro Consciente de mi futuro, experta en talento, futuro del trabajo y liderazgo. Vamos a estar hablando sobre eso. CEO y founder de la consultora The People Future y ex vicepresidenta de personas en Walmart y Microsoft. Reconocida como la mejor ejecutiva en Chile en el año 2022 y además es profesora de la Universidad Católica de Chile e instructora LinkedIn Learning con más de 200.000 alumnos. Muy bienvenida, Denise, a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Con este tremendo currículo y reseña, te voy a innovar en cómo vamos a partir esto. Entonces, yo te voy a ir diciendo la Denise ejecutiva y cuéntame tus características de la Denise ejecutiva y así voy avanzando en los distintos roles que entiendo que te toca cumplir hoy. Ya, ¿cómo me escribo? Como la Denise ejecutiva. Exigente, trabajólica, orientada a metas, disruptiva. Ajá. Y bueno, y siempre tratando de buscar lo mejor de las personas, buscando el desarrollo, la exigencia. Ajá. Que a algunos les gusta y a otros los estresaba. Yo te reconozco también. Gente que trabajó conmigo, así que gente que mantengo una muy buena relación y gente también que se estresó mucho trabajando conmigo. Okay. Así que yo diría muy orientada al trabajo, a hacer cosas distintas y también a movilizar. Siempre me gustó desafiar un poquito lo que se estaba haciendo en cada una de las empresas donde trabajé y hacer cosas diferentes. Buenísimo. La esencia del liderazgo también, ¿no? Desafiar a las personas para que vayan desarrollándose y creciendo. Y desde ahí también te pregunto, la Denise profesora. La distinción, la diferencia con la Denise ejecutiva. Mira, la Denise profesora yo creo que es parte de la Denise 2.0, la Denise en una segunda etapa, donde me conecté con que mi propósito era aportar fuera de los límites de una organización. Y eso es una idea que se empezó a sembrar en mi cabeza cuando empecé a ser mentora. Y dije, oye, qué potente que la verdad yo no tengo un límite para impactar por un cargo, por una empresa, sino que finalmente tú puedes llegar con tu mensaje a más personas. Y eso me pareció muy bonito, me pareció súper inspirador y lo busqué. Yo lo busqué intencionadamente a través de mentorías y luego a través de las clases. Yo empecé a hacer clases el año 2019 en la Universidad Católica y tuve una invitación bien interesante porque se estaba renovando el diploma de gestión de personas y me dijeron, mira, este diploma viene con los mismos profesores, los mismos ramos hace mucho tiempo, queremos hacer algo distinto y queremos un ramo de transformación digital. Yo estaba justo trabajando en Microsoft, entonces fue como miel para mis oídos, ¿no? Pero fue un desafío también porque fue... Oye, yo sé hacer charlas de 40 minutos y ahora me están pidiendo hacer un curso de 25 horas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo preparo? Entonces creo que dio espacio a esa parte de mí que es bien creativa y me gusta construir cosas desde cero. Eso es algo que me encanta. Qué genial. La Denise Speaker. A propósito que nos vas a estar acompañando, vamos a tener el honor de tenerte en TGLI Talks, que es el 8 de enero, sobre la Denise Speaker.
¿Qué compartes? Bueno, ¿Qué sí, cuentas? De hecho, te conocí de esa forma claro, en la charla TED del año pasado, TED sí, Vitacura. sí. Y ahí fue que empezó todo el interés en seguirte, acompañarte y tenerte acá con nosotros Mira, eso yo también. creo que es parte de mi historia más reciente. Si bien yo durante mi época ejecutiva, yo durante 6 años hice muchas charlas, me dedico como más profesionalmente a esto hace unos 2 años y medio, así Mm. que yo siento que todavía soy una speaker en evolución, desde la speaker corporativa, profesora, hasta la speaker como más inspiracional y motivacional. Yo siento que Ujú. todavía estoy como en esa transición. Y algo que me gusta porque también siempre vas aprendiendo y Mm. participo mucho en eventos, en conferencias, tengo hoy día muchos amigos speakers y creo que del estilo de cada uno también va aprendiendo cosas y creo que lo más importante que puede hacer un speaker es cómo conectas con tu público, cómo le dejas un par de ideas para que se puedan llevar y que eso ojalá más adelante dé origen a algo. Y creo que ahí es muy importante no solamente el contenido, la Ujú. forma como tú llegas y ahora he tenido también la oportunidad de poder participar en otros países, en otros eventos y empezar a darte cuenta como diferencias culturales, ¿o no? De cómo al chileno le gusta la charla de una manera, y yo creo Claro. que tengo un estilo que le gusta mucho a los chilenos, pero de repente tal vez un estilo un poco serio para otros países. Mm. Entonces, por ejemplo, vengo llegando de México, y México se usan muchos elementos, muchos shows, muchos de pararse, de abrir, levantemos la mano, infla el globo, o sea, como muchos elementos como más lúdicos, por así decirlo. Entonces, y de hecho tengo una charla muy grande, muy importante en México el otro año, entonces digo, bueno, voy a tener que prepararlo de una manera distinta, ¿no? O sea, de ver también cómo yo empiezo a incorporar esos Claro. elementos para conectar con estos distintos públicos, cómo neutralizar también la manera que nosotros hablamos, que a veces los chilenos no nos entienden mucho. Entonces, es bonito ese desafío de cómo buscar conectar más allá de las fronteras y cómo llegar con un mensaje. Y a raíz de lo mismo, entiendo que un gran desafío y fue un honor, por supuesto, también te tocó ir a dar una charla en Harvard, ¿no? Te Sí, invitaron. Cuéntame de eso, porque sí. yo diría que de todos los speakers que conozco, eres la única que ha tenido ese gran privilegio y honor, así que creo que es Mira, importante. fue un regalo muy bonito eso y yo creo que estuvo aparejado con otra invitación que también fue una invitación como fuera de lo común. Es que me invitaron a presentar a Dubái, a un congreso de recursos humanos. Y yo por esa razón, bueno, este es mi libro, tú ya lo anunciaste Vamos a cuando me hablar de él, presentaste, sí. Consciente de mi futuro. Y Consciente de mi futuro es un libro que habla de empleabilidad y de futuro del trabajo. Y este libro en realidad es una metodología. Esto es una metodología, tiene un diagnóstico, tiene un test, tiene un método, el método CAM, carrera, aprendizaje, marca personal. Y cuando me hacen la invitación de ir a presentar a Dubái, digo, bueno, esta es la oportunidad de ir y obviamente tengo que llevar mi libro, pero no puedo llevarlo en español. Y yo lo traduje al inglés. Entonces, esto fue en Qué febrero de este buena. año. Llevo el libro al inglés que se llama 100% Future Ready. Ajá. Y a partir de que yo tenía mi libro en inglés, gente que estaba en Estados Unidos, chilenos que están estudiando un MBA en Estados Unidos y gente de Harvard, dijeron, nosotros tenemos acá un evento que es el LATAM Business Conference, un evento que se hace todos los años, entre estudiantes del MBA de Ya. Harvard con el MIT, y es una ocasión como para mostrarle también al mundo americano talento de Latinoamérica, ¿ya? Ajá. Y es muy variado los invitados que hay. Estaba desde el presidente JP Morgan, había emprendedores, el cantante de Morat, por Ya. ejemplo. Bien variado Y en yo realidad. estaba dentro de esa variedad, yo te diría, porque había también muchos temas, no solamente como de corporativo, también temas de emprendimiento, inversiones y también temas que tenían que ver con desarrollo profesional. Entonces yo entré dentro de esa categoría y llevo justamente la propuesta de 100% Future Ready. Fue una presentación en inglés y donde le hablé también la mayoría eran alumnos de MBA, Ajá. sobre cómo ser dueños de su futuro laboral y que Mm. por mucho que trabajaran en una gran empresa, no podían dejar su desarrollo en manos de una empresa o de un jefe. Esto es algo que no es delegable, es probablemente uno de los proyectos más importantes de tu vida, porque tiene que ver con cómo nosotros nos realizamos, también cómo diseñar nuestra vida, cómo queremos vivir, qué cosas queremos hacer. Así que me parece que es demasiado importante y es un cambio de paradigma, Gabriel. De Antes todas estábamos maneras. muy acostumbrados a este paradigma paternalista, la empresa me decía cuáles eran mis siguientes pasos o mi líder, y hoy día con esta movilidad, con la emergencia de nuevos roles, esto que tenemos que estar aprendiendo todos los días cosas nuevas, yo no puedo delegarle eso a nadie. O sea, esto Por yo supuesto. tengo que hacerme esas preguntas, qué es lo que quiero hacer, Mm. dónde yo me destaco, cuáles son mis intereses, y el aprendizaje tiene que ser una decisión propia.
Totalmente. Y a raíz de lo mismo te escuchaba, de hecho, te dije en el podcast de Francisco Ackerman, donde dijiste que todos vamos a terminar siendo emprendedores en Sí, algún momento, sí. ¿no? Y se conecta un poco con la importancia de esta idea que planteas recién. Mira, ¿Sí? se conecta con esto y se conecta con otro elemento, se conecta con el hecho de que vamos a vivir hasta los 90 o 100 años. Tal cual. Entonces, cuando vemos que hoy día, cuando cumplimos 50, estamos recién en la mitad de nuestra vida, Mm. pero ¿qué pasa si te quedas sin trabajo a los 50 años? Es muy difícil volver a un trabajo tradicional. ¿Qué vamos a hacer 50 años? Los ahorros va a ser difícil, ¿o no? Que nos alcancen también. Y además hoy día una persona a los 50, a los 60 años es muy distinto a como era antiguamente. Entonces creo que hoy día una persona de 50, 60 está totalmente pleno, activo, corriendo maratones, jugando paddle, viajando. Entonces creo que esa vitalidad y esas Mm. ganas de seguir aportando no se puede terminar en una edad determinada. Y creo que acá hay un desafío como sociedad que tenemos Mm. también, de cómo consideramos también qué pasa después de los 50, cómo nos abrimos a las oportunidades laborales que tal vez no van a ser en un trabajo full time, sino que tal vez trabajo smart time. Y por eso digo, el tema del emprendimiento, yo creo que es lo que te va a extender también tu vida laboral. Y eso es algo que me di cuenta bien tardíamente, pero yo lo sostengo. Todos vamos a terminar siendo emprendedores. Yo nunca me vi a mí misma como emprendedora, también te lo confieso, porque yo me sentía súper cómoda en Mm. un ambiente corporativo. Trabajé 23 años ahí. Y claro que es cómodo recibir tu sueldo a fin de mes, seguro de vida, seguro complementario, otros beneficios que tú tienes, vacaciones pagadas. Pero, pero creo que cuando tú estás en el mundo del emprendimiento, tienes otras cosas que te dan una satisfacción distinta. Yo hoy día, por ejemplo, solamente trabajo en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me inspira. Me tomo muchas más vacaciones que en mi época corporativa y tengo otras libertades. Hoy día Claro. tengo la oportunidad de ir a buscar a mis niños al colegio, que antes la verdad es que era muy difícil que lo Mm. hiciera. Me tomé esta semana el martes toda la tarde porque mi hijo estaba de cumpleaños. Tampoco, yo nunca lo hice eso a mis Qué 23 rico, años. ¿no? Entonces, y mi hijo ya no está tan chico, ya son adolescentes, pero la verdad es que lo valoran igual. Por Entonces, supuesto. creo que hay otro tipo de satisfacciones que tú vas a tener. Bien, y sobre todo eso de poder dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Conectar tus Sí, eso ha sido fortalezas fundamental. y desplegarte al máximo. Y me aparecen un montón de preguntas que te puedo hacer entre lo que me fuiste contando. Sin embargo, me falta preguntarte en esta introducción por la Denise persona. Hablamos de la Denise ejecutiva, de la Denise profesora, autora, speaker y la Denise persona. ¿Qué podrías contarnos sobre ti? Características más personales. Mira, a ver, hoy la pregunta más difícil, ¿cómo me describiría? Yo me siento, tal como te decía, desde el Mm. punto de vista de conferencista o speaker, yo me siento en una constante evolución y desafío. Ajá. Y una palabra que yo no la hubiera usado para describirme, pero que ahora sí la uso, Ok. es que me considero valiente. Me considero valiente y creo que eso se apoya en lo que he hecho este último tiempo, estos últimos 3 años. Yo, el año 2018, ya hace bastante tiempo, yo me di cuenta que yo no podía seguir Mm. haciendo lo mismo en mi vida laboral, no iba a seguir siendo gerente de personas por 20 años más. Y decidí que era hora de hacer cosas distintas y empezar a explorar tal vez otros ámbitos un poquito más desconocidos, de desafiar el hecho de que estudié psicología y que llevaba 18, 20 años trabajando en recursos humanos y que sí era hora de explorar otros ámbitos donde yo podía aportar. Entonces, creo que eso ha sido como una constante búsqueda de dónde yo puedo aportar, cómo, y también en ese camino mostrarle a otras personas también cómo ellos también pueden hacer cosas distintas, cómo pueden explorar su propio potencial. Y eso implicó tomar decisiones arriesgadas. Mi marido Totalmente. estaba, verdad, muy asustado cuando yo le digo, ¿sabes qué? Yo me quiero dar un año y no quiero volver al mundo corporativo y quiero probar algo propio. Y créeme que no fue una decisión tan fácil, o sea, Mm. como a nivel familiar y mi marido me apoyó, pese a que me dijo que, claro, que cómo iba a desaprovechar la oportunidad de seguir trabajando en el mundo corporativo, los bonos. Y yo dije, mira, creo que yo me tengo que dar este espacio, creo que me lo merezco. Me tomé 5 semanas de vacaciones, nos fuimos todos con la familia a Australia, sudeste asiático. Entonces hice cosas que la ENIS tradicional no había hecho. De hecho, a mí siempre me sobraban vacaciones. Imagínate Mm. qué penoso, no me tomaba ni siquiera las 3 semanas. Entonces ahora me tomé 5 semanas de vacaciones, hicimos algo distinto familiarmente. Y creo que el atreverse a dar esos pasos también te ayuda finalmente a abrir la cabeza y ver la vida de otra manera. Hoy día siento que tengo la oportunidad de conocer gente demasiado interesante
me he acercado mucho más al mundo del emprendimiento. Hoy día tú me preguntas con quiénes conversas, con quiénes te juntas. La verdad es que mucho con gente que es emprendedora, con gente independiente, speakers, autores de libros, ¿verdad? O sea, se va convirtiendo también hoy día en mi nuevo círculo y creo que a mí me tiene muy, muy desafiada, muy interesada y muy estimulada intelectualmente el poder tener esta diversidad de contactos, de oportunidades, junto con los viajes, ¿no? De poder también conocer otras culturas, otras latitudes, otras problemáticas que tienen en otras organizaciones. Así que ha sido extremadamente interesante, yo te diría, y muy, muy estimulante este último periodo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es un mundo, un universo gigante el del emprendimiento y con quien te has estado conectando y vinculando últimamente. Ahora, me quiero quedar con algo que dijiste que fue clave, ¿no? El ser valiente, el atreverse. Tuviste el apoyo de tu marido en este caso, y que tener apoyo es fundamental. Sí. Sin embargo, a todas personas que están ahí en esa situación, ¿no? De que le gustaría, pero que no se atreve. ¿Qué les podrías recomendar? ¿Qué te sirvió a ti para dar Sí, ese paso y decir, oye, voy a generar un cambio? claro. Y se te abrió todo este mundo de posibilidades. Yo te diría que la clave es la planificación. Eso creo que es la primera recomendación que yo puedo hacer. Esto fue una visión que yo tuve desde el año 2018 de cuáles podían ser mis próximas etapas y qué otras cosas yo podía explorar, qué otras Ujú. dimensiones. Entonces creo que tener esa visión y escribir esa visión, qué es lo que quieres hacer tú, escribirlo y dar paso a paso. Yo en mi caso, yo no tomé ninguna decisión alocada, no me Mm, fui como de 0 a 100 y creo que eso para mí me dio mucha tranquilidad porque yo también tengo muchas responsabilidades familiares entiendo. y poder hacerlo paso a paso y cuáles fueron como mi propia evolución o no. Primero, darme cuenta que sentía que era el momento de empezar a hacer cosas distintas en mi carrera y ya no ser el rol tradicional de gerente de personas, que era lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Y uno de los primeros pasos que di fue empezar a hacer mentoría. Ujú. Y eso creo que es algo que me empezó a abrir la cabeza de una manera distinta. Después el tema de hacer clases, también sin duda me dio como otro rol. Me acuerdo cuando yo empecé a hacer clases, los alumnos me decían, profesora, profesora, y yo estaba así. Y no me daba cuenta que me hablaban a Yo, mí. Yo, profesora, como que no me sentí identificado, ¿no? Con ya, eso de profesora. Y creo que también eso te da una mirada distinta de la actualización, de estar siempre permanentemente buscando tal vez información nueva, una conexión con los alumnos súper bonito. Me paso hoy día con alumnos que fueron alumnos míos hace 5 o 6 años, ¿verdad? Y que todavía se acuerdan de mí, me dicen, profesora, todavía me acuerdo cuando usted nos decía esto. Entonces eso ha sido muy, muy bonito y también mm, creo que me ha dado otra satisfacción. Y creo que, claro, el tema de empezar a hacer clases fue el momento donde yo por primera vez empecé a recibir un pago aparte de mi salario. mm. Y eso yo creo que también marcó un hito importante. Y yo es algo que creo que a la medida que uno pueda tener algún ingreso, que puede ser un ingreso también porque tú tienes, no sé, una vivienda, un arriendo, Claro. inversiones, o sea, obviamente hay distintas maneras de cómo tú lo puedes hacer. Creo que es súper importante para disminuir el riesgo. O sea, tal como Mm, se habla de inversiones, no sí. tener todos los huevos en la misma canasta, yo creo que poder generarte distintas fuentes de ingreso es un elemento súper importante cuando uno está evaluando cómo yo hago algo distinto. Entonces, a mí en mi caso me sirvió. Obviamente era un segundo ingreso muy, muy chiquitito. Después vino una nueva oportunidad también para hacer clases con LinkedIn, que ellos me escriben y me dicen, vimos un webinar tuyo, vemos que eres muy clara para explicar y nos gustaría saber si te interesa ser instructora. Yo tuve que preguntar en mi trabajo, ¿no? Si lo podía hacer Claro. por temas de conflicto de interés y me dijeron que no había problema. Entonces yo empecé a diseñar, escribir mis cursos en Mm. LinkedIn y después los grabé en ese minuto en el estudio de mi casa porque el estudio de grabación estaba cerrado porque era pandemia. Y eso también me permitió generar ya este tercer ingreso, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ayudó como un periodo como de transición, de empezar a tener en el fondo algo distinto, Mm, algo un poquito más diversificado y también empezar a ganar confianza de que mm. yo era capaz de desarrollar otros roles aparte del rol tradicional que siempre cumplí en áreas de gestión de personas y empezar a probarme como académica, como mentora. Y bueno, y el paso ya como más definitivo fue el 2023 cuando creo mi empresa The People Future. Me constituyo como empresa, como sociedad y empiezo ahí a entregar mis servicios que tienen que ver con conferencias, workshops y asesorías en temas de talento, futuro, trabajo y liderazgo. Perfecto. Entonces fue
progresivo, fue un atreverse, Sí. sin embargo con una muy buena No preparación, fue ir algo probando de un minuto cómo... a otro y creo que en el minuto de cuando yo tomé la decisión de no volver a Mm, emplearme en el segmento corporativo, yo sentía que me estaba tirando una piscina que no estaba vacía, pero tenía 20, 30 centímetros de agua, ok, podríamos decir, porque ya estaba haciendo algunas cosas, pero dije, pero ya tengo un punto de partida. sí, Tengo un punto de partida y de hecho algo que hice fue que hablé con la universidad, hablé también con LinkedIn para hacer más cursos, para hacer cosas distintas. Entonces, ese ingreso que era muy chiquitito creció un poco y esto también sumado a la consultoría fue algo que me permitió el primer año poder tener un buen año de transición. Yo nunca me puse como meta ganar el mismo sueldo corporativo en ese primer año, pero claro. fue algo que me permitió aportar en mi casa todos los meses, poder tener también un saldo en el fondo para hacer cosas yo, salir a comer con mis amigas, cosas de ese tipo. Entonces creo que permitió también que mi marido se sintiera más tranquilo y ya tomar un segundo, y este ya es mi tercer año siendo emprendedora. Extraordinario. Y a raíz de lo mismo, en este tercer año ya van cerca de 200.000 alumnos, es correcto, ¿cierto? Sí, En la verdad es que es LinkedIn. más, son como 220.000 alumnos, que Ya. es increíble. Yo tengo 14 cursos publicados en LinkedIn Learning y tiene una escala distinta. O sea, hoy día Ajá. LinkedIn es la mayor red profesional del mundo, tiene 1.200 millones de usuarios. O sea, si tú lo piensas, es Brutal. más de un octavo de la población La población mundial. mundial. Obviamente yo tengo cursos en español, entonces eso es para el segmento de los hispanoparlantes, que Ajá. igual son cerca de 120 millones de personas. Los que tienen la licencia premium pueden acceder a LinkedIn Learning y pueden Ajá. acceder a mis cursos. Si pones ahí en el buscador Denise Golfar, el LinkedIn Learning aparecen todos mis cursos. ¿Cuáles son los temas centrales, los que más alumnos tienes? Mira, bueno, temas de futuro del trabajo y liderazgo son mis dos cursos con más vistas. Hay uno que se llama Fundamentos del Liderazgo, que Ya. tiene más de 50.000 alumnos. Y el otro es un Wow. curso que habla de cómo preparar tu plan profesional y tu programa de aprendizaje, que también tiene como 45.000 alumnos. ¿Y qué dirías tú que ha sido como clave para el éxito de esos cursos? Porque igual tener 50.000 personas quiere decir que les gusta el curso, van pasando la voz, la gente va sumando, lo quieren tomar. ¿Cuál es la característica que se conecta contigo o con los contenidos, el método, que son atractivos hoy día en lo que Bueno, haces? uno de estos dos cursos, que es este de cómo preparar tu plan de carrera y tu programa de aprendizaje, es la base de mi libro. Ok, Es la base de mi libro. ¿Cómo funciona esto? mm, LinkedIn te dice cuál es el tema del ujú, que quiera hacer el curso. Ellos te ponen el título, ¿ya? Porque lo ponen con lógica de keywords, de SEO, SEM, ok, etcétera. Y yo hago todo lo demás. Yo digo, estos son los temas de los videos, estos van a ser los contenidos y yo escribo los guiones de ya, puño y letra. Tú, de hecho, no se puede, está prohibido usar inteligencia la IA. artificial y me auditan, Ujú, ¿ya? Entonces, yo quería escribir sobre el tema de desarrollo de carrera y empecé como en ese minuto a pensar cuáles son los elementos que yo veía que eran clave, y creo que ahí me sirvió mucho mi experiencia trabajando en empresas americanas, ujú, que es una mirada bien distinta al desarrollo de carrera porque es una mirada mucho más del largo plazo, sí, mucho más de empoderar a las personas en cómo cada uno tiene que pensar y cómo tú mismo te tienes que abrir camino. Entonces, yo te diría que ocupé mucho de esos elementos, este tema de usar plantillas también, que creo que es un muy buen ejercicio, porque creo que es un ejercicio distinto cuando lo piensas a cuando lo escribes. Cuando tú lo sí. escribes es cuando realmente lo decretas, y Mm. creo que es lo que ayuda a que tú focalices tu atención y tus energías en ese objetivo que escribiste. Entonces yo te diría que lo adapté y identifiqué estos tres elementos que son importantes. Uno que tiene que ver con carrera, que habla de cómo tú planificas lo que quieres hacer en tus próximos pasos a corto, Sí. mediano y largo plazo. Y no solamente cambio de rol, sino que Mm. también, oye, estando dentro de tu rol, ¿cómo puedes enriquecer tu rol? ¿Qué cosas crees que podrías hacer de acá a un corto plazo, 6, 12 meses, para enriquecer, para aprender, para hacer cosas distintas? Después, ¿en qué otros roles te ves? Pero ojalá no te proyectes siempre como dentro de tu misma área, dentro de tu función, sino que abre la cabeza. Mm. Y por eso creo que a mí me sirvió mucho el poder hacer estas otras cosas paralelas, ¿o no? De la mentoría, de hacer clases, porque a veces uno se ve como muy lineal en una sola línea de desarrollo, y creo que nosotros somos personas
bien diversas, ¿o no? Complejas en el Versátiles, buen sí. sentido y bien versátiles, donde tenemos mucho que aportar. Entonces, cómo vamos desarrollando distintos aspectos también de estas virtudes que cada uno tiene. Entonces, eso fue uno de los elementos. Después dije, bueno, obviamente que el tema del aprendizaje es clave Ujú. para poder avanzar en esta línea de lo que tú tienes que hacer, cómo te preparas para esos próximos pasos. Y el aprendizaje no solamente desde los programas de estudio, sino que también desde la lógica del 70-20-10, 70% aprendemos desde la experiencia, 20% aprendemos a través de otro y 10% aprendemos de curso. Y el tercer elemento, que es la marca personal, yo te diría que la marca personal se ha hablado mucho y creo que hay muchos malos entendidos sobre la marca personal, esa es mi opinión. Ajá. Eso como de llegar y trabajar tu marca personal, lanzar tu marca personal, eso no existe lanzar tu marca personal. Tú ya tienes tu marca personal, tú ya la tienes. Una cosa es que la gestiones o no, pero en el fondo tú no haces un lanzamiento a tu marca personal. Y creo que Perdón, Denise, ¿cómo la definirías entonces para no generar ese malentendido? La marca personal, desde lo que planteas tú, sería. la marca personal habla de cuál es la esencia de cómo tú vas a aportar profesionalmente de una manera única en el mundo. Ok. Y eso no está dado ni por tu título universitario, ni Mm. por tu cargo, ni por tu empresa. Lo que pasa es que para responder esa pregunta es importante que antes tú definas cuáles son tus objetivos de desarrollo y de carrera y qué es lo que tú quieres hacer. Cuáles Claro. son tus oportunidades y cómo tú también te quieres posicionar al día de Ujú. mañana. Entonces, cuando tú tienes claros esos objetivos, después define esa marca o asiento, no reconoce esa marca Claro. de cómo tú lo quieres transmitir a las personas. ¿Y cómo las personas se enteran de eso? De dos maneras, porque te conocen directamente, es parte de tu red de contactos, o porque te conocen a nivel digital. Entonces, creo que primero hay otros pasos que tú tienes que hacer antes de gestionar tu marca personal, que tienen que ver con definir y hacer este plan, esta Entiendo. planificación, prepararte en cómo tú cierras las brechas, cómo tú vas aprendiendo constantemente. Y la marca personal es muy importante porque es la última milla, es lo que te conecta con tus oportunidades, Mm. hace que lo que tú haces sea conocido por otros y que identifiquen de que Gabriel, ¿verdad?, es experto en trabajo en equipo, en temas de liderazgo, entonces yo lo voy a llamar porque me va a ayudar a mí. Esa última milla lo hace la marca personal. Y bueno, y dentro de mi libro yo tengo esta herramienta, que es este test, que mide estos tres elementos, carrera, aprendizaje, marca personal, y llevo ya más de 3.500 respuestas. Adivina lo que aparece más bajo. Entre esas tres. Uf. Dime tú, ¿por qué no, La no, no, tercera, marca personal, no es me lo que aparece más arriesgo? bajo. Es Sí, lo que aparece pese más a todo bajo. lo que actualmente Es lo más se bajo. habla del tema y... Es lo más bajo. Ahora, tú dices que eso está muy conectado con tu marca personal, esa última milla está conectado con los objetivos. Sin embargo, también tiene que ver, me aparece aquí, no sé, Ken Robinson hablando del elemento, de aquellas cosas que tú también eres bueno y la importancia de identificar tus fortalezas ahí. ¿Mm? Eso también lo tenemos que Eso es considerar, por parte supuesto, ¿no? de cómo tú armas tu C de carrera, exactamente. Ya. Creo que cuando pensamos en cuáles son nuestros próximos pasos de carrera, un error muy frecuente es pensar cuál es la carrera que yo estudié. Y creo que Mm. eso es un error, porque eso te limita, eso te acota. Entonces, yo lo que sugiero en mi metodología es, primero identifica qué es lo que a ti te destaca, dónde están tus fortalezas. Mm. Pero es importante que esas fortalezas no sean solamente fortalezas que tú ves en ti, sino que otros los reconozcan en ti. Eso yo creo que es clave, ¿no? De que los Importantísimo. otros vean. Y Súper buen creo punto. que hacer como este 360, de preguntarle a otras personas también cómo te ven, a veces incluso te muestra cosas nuevas. A mí me pasó que gente me veía muy posicionada en algunos temas que tal vez yo no lo veía de una manera tan clara. Por ejemplo, liderazgo femenino. Mm. Y fue un feedback que me dieron hombres. Me decían, yo te veo muy posicionado en temas de liderazgo femenino. Y yo no sé si yo lo tenía tan claro o siento que lo había trabajado tanto. Y creo que eso también me ayudó a definir que tal vez era una línea fuerte dentro de mis opciones de desarrollo. Y hoy día yo trabajo mucho preparando mujeres. Por ejemplo, yo soy profesora en el programa BOW, Board of Ujú. Women de Mujeres Empresarias, que forma a mujeres para roles de directorio. Entonces, yo tengo ahí un rol bastante fuerte. Hago otro programa para mujeres empresarias, el PAD, para preparar a mujeres en alta dirección. Y creo que se dio de una manera natural, pero a mí me sirvió mucho que otras Que te lo habían personas me dicho. dijeran, te vemos mucho en este tema, y tal Mm. vez eso me ayudó a decir, oye, parece que en este tema yo tengo algunas fortalezas, tengo algunos temas que
puedo aportar y me voy a conectar de una manera especial además con este segmento. Sí, Entonces, y ahí conectándolo con la preparación que decías tú, naturalmente te trae el éxito que finalmente se vincula a tu marca. Así lo entiendo. claro, ¿Sí? totalmente. Sí. Mencionaste tu libro, tu método y los resultados que vas teniendo del test, que me parece fantástico. ¿Qué otra cosita podemos encontrar ahí? ¿Para quién está dirigido el libro? ¿De qué me va a servir al Sí. momento de comprarlo? Entremos ahí. Mira, cuando uno escribe un libro, lo que se recomienda es que tú tengas un objetivo, que es lo que tú quieres que pase con tu libro, y que tú tengas una audiencia definida. Ujú. Yo cuando estaba escribiendo el libro y me hicieron esta pregunta, yo dije, mira, este libro va dirigido a profesionales entre 30 y 55 años. ¿Y por qué desde 30? Porque dije, como esta herramienta tiene un test, el test en el fondo supone que tú ya estás trabajando y que tú ya tienes algunas cosas como más claras como para definir tu futuro, entonces dije, yo creo que esto necesitas algunos años de experiencia laboral y por eso dije, me imagino desde 30. Mi lector más joven tiene 14 años. Ya. ¿Por qué? Porque le sacó el libro a su mamá Ok. y se lo leyó completo y llegó al colegio y empezó a decir que él era 14 años. consciente de su futuro. Ah, porque como ¡Qué es power! ¡Qué consciente de mi futuro, genial! dijo, oye, yo soy consciente de mi futuro Ya. y me grabó un video contando del libro. O sea, imagínate la emoción. Entonces digo, oye, wow. Yo la De verdad los es mejores que testimonios, me imagino, que un niño de claro, 14 uno a años. veces hace algo, pero finalmente el resultado es distinto y me han llamado mucho también para dar charlas a segmentos más a nivel universitario. Entonces, creo que uno es lo que hace, pero empiezan a pasar. El libro cobra vida propia. Ok. Eso es lo que sucede finalmente y creo que este libro, que yo originalmente lo dije, quiero personas que tal vez estén en este proceso de reinvención, Mm. que se estén preguntando cuáles van a ser mis próximos pasos, cómo lo puedo hacer. Yo quiero darles un poco más de claridad y quiero darles también una estructura de qué es lo que pueden hacer con un diagnóstico y también con un método que ellos pueden aplicar. Pero lo que pasó es que le gustó mucho este libro a las empresas. Sí, eso te iba a preguntar, porque le sirve entonces tanto a las personas que quieren dar ese siguiente paso Sí. fuera de la empresa como a las que quieren dar el siguiente paso dentro de la Sí, empresa. fíjate que se da eso. O sea, Ya. yo lo hice pensando en personas que quisieran avanzar en su desarrollo profesional, tanto creciendo dentro de su empresa o desde el mundo independiente. Pero las empresas hoy día yo siento que están en una campaña, y que me parece muy bien y muy acertado, de cómo se impulsa que cada persona sea realmente protagonista de su desarrollo profesional y que no se quede esperando a que alguien lo venga a buscar para dar su próximo paso. Y eso está dado por esta era digital de cambios múltiples que estamos viviendo, Gabriel, de la inteligencia artificial. Entonces, es imposible que en una empresa, un equipo de recursos humanos, Mm. gestione y administre el plan de carrera, el plan laboral de 2.000 personas en una empresa. Ni siquiera es capaz de hacerlo el jefe que tiene 6 personas a cargo. Sí, Porque hay una complejidad y hay una visión que solamente la puede tener la persona. claro. ¿Cómo alguien desde afuera te va a decir, Gabriel, yo creo que lo que tú deberías hacer es esto, esto, esto? ¿Cómo lo voy a saber? Tú eres la persona que mejor sabe qué es lo que yo me apasiona hacer, cuáles son mis intereses, qué cosas me tincan, qué cosas no. Entonces tú eres el que tiene que definir ese trazado, esos próximos pasos. Como empresa yo te puedo ayudar con buenas políticas de desarrollo, con recursos de aprendizaje. Un líder también te puede apoyar mucho, acelerando, ¿verdad? Apoyándote, dándote respaldo. Pero el hacia dónde quieres ir y el aprender y prepararte para eso es indelegable. Eso solamente lo puedes hacer tú. Y eso las empresas se dieron cuenta, que no se podía seguir con este modelo paternalista, pero el ayudar a las personas a que se den cuenta que ellos realmente tienen todo el poder para poder definir lo que quieren hacer, no es un paso tan fácil. No es tan fácil porque es cambiar décadas de un paradigma muy paternalista. Y acá los más paternalistas somos los colaboradores, las personas que trabajamos en una empresa, que esperamos que la empresa, ¿verdad?, me diga el próximo paso, que la empresa me dé capacitación. Seguramente has escuchado, ¿no? Mucha gente que se queja, es que mi empresa no me capacita Sí. en esto. El otro Yo día digo, tuve una conversa sobre el yo tema. digo, a ver, ya, la empresa va a tener recursos, va a tener siempre recursos limitados para ofrecerte formación,
Pero ¿cómo tú puedes decir eso cuando somos privilegiados como generación? Nunca antes hubo tantos recursos gratuitos Sí, para disponibilidad capacitarnos, para entrenarnos. infinita. Entonces, ¿con qué descaro, verdad? Yo vengo a echarle la culpa a mi empresa. Es que yo no he aprendido, yo no me he capacitado porque mi empresa no me vino a buscar para darme el curso. Entonces, Claro. creo que eso es una excusa. Y hoy día hay muchos recursos, pero depende de ti, de que tú seas curioso, de que tú explores, preguntes. Por ejemplo, inteligencia artificial. Hay tantos recursos que hoy día tú te puedes certificar, empresas, Microsoft, Google dan certificaciones gratuitas, entonces creo que hay muchos recursos que tú puedes tener. Ahora, ese paradigma que dices tú que existe es principalmente más paternalista, ¿no? En Chile, Latam, trabajaste en multinacionales, también viene desde allá. Hay mucho de la cultura latina, mucho de la No. cultura latina, latina iberoamericana, ¿verdad? Mm, España y países de acá. Y esto se traduce también en otras cosas, ¿o no? Que uno lo puede ver y trabajándolo con empresas americanas, yo vi de la diferencia. Por ejemplo, el desarrollo profesional. A mí me pasó que cuando yo ingresé a trabajar a Microsoft, me dicen el primer día, estamos muy felices que vengas a trabajar con nosotros y te queremos avisar que tu tiempo para moverte a otro rol es de aquí a 4 años. Y la persona responsable de que eso suceda eres tú. Y para mí eso fue como, wow, fue como una revelación. Me asusté un poco, reconozco, ¿verdad? Y dije, oye, ya, como que 4 años, o sea, como que ya el segundo, tercer año voy a tener que preocuparme de ver cuál mm, es ese próximo rol. Y yo vi cómo eso se vivía por dentro, pero eso implica que ya existe toda una cultura que claro. sabe eso, que eso es parte de las reglas del juego, y donde, por ejemplo, si a ti te interesa cambiarte a roles de marketing, tú sabes que si tú le pides un one-on-one, le pides un café al gerente de marketing, sabes que te lo va a dar, tienes esa tranquilidad. Entonces, por eso digo que hay como toda una estructura y un ecosistema armonioso que apoya que este tipo de cambios se den, donde sea Claro. bien visto hablar de tus ambiciones y tus aspiraciones de carrera y que también se entregan los recursos tanto desde el aprendizaje, desde la práctica, aprender haciendo es algo que se refuerza mucho, temas de mentoring, temas de buscar ayuda, de pedir ayuda, entonces creo que había muchos elementos que estaban diseñados para que eso ocurriera. Cuando volvemos a la cultura latina o chilena, empiezas a ver cosas distintas. Mm, Mientras más tiempo se queda una persona en un rol, para el jefe mejor. ¿Por qué? Porque esa persona sabe hacer el trabajo, sabe mm, resolver sus problemas. Y si esa persona se mueve, me traes un problema, porque tengo que buscar a otra persona que aprenda a hacer tu rol y le tengo que enseñar. mm. Entonces pasa muchas veces que hay gente que está 5, 10 años en un mismo rol y después O te más dice, incluso, me ha tocado claro, y ver. te dice, no, pero es que yo estaba en el mismo rol, pero en realidad he tenido todos estos cambios, pero no vas a tener el mismo aprendizaje que si te cambias a otro cargo, te cambias de área o te cambias a otra empresa. Entonces no es Mm, la misma dimensión, ¿ya? Y creo que eso en el mercado también es penalizado. mm. Cuando tú vas a entrevistas con headhunters y tú le dices, trabajé 20 años en la misma empresa o llevo 15 años en el mismo rol, te lo van a cuestionar. Te lo van a cuestionar. Entonces te van a decir, bueno, ¿y dónde está tu capacidad para asumir riesgos? ¿Dónde está tu capacidad de aprendizaje? ¿Qué otras cosas has hecho? Entonces, creo que hay que estar bien preparado. A mí me pasó, yo la primera vez que me fui de una empresa, después de 10 años, el headhunter me dijo, ¿por qué estuviste 10 años en la misma empresa? Te estoy hablando, esto me ocurrió el año, hace 15 años atrás. Ya, que hoy No día fue ahora. mucho El más headhunter me agresivo. cuestionó y me dijo, ¿por qué estuviste 10 años trabajando en la misma empresa? Mm, Y yo imagínate, había tenido una fusión, había tenido 5 roles distintos, 10 jefes distintos y me cuestionó. Me cuestionó por qué te quedaste siempre en la misma empresa, por qué no hiciste otras cosas. Entonces, para mí eso también fue como un descubrimiento, porque creo que durante mucho tiempo, mientras más tiempo tú permanecieras en una empresa, como que era mejor visto. Se consideraba un tema de lealtad, ¿verdad? De otras cosas, y a mí me lo cuestionaron. mm. ¿Por qué tú tuviste 10 años en la misma empresa? ¿Por qué tú no te cambiaste antes? ¿Por qué no estabas haciendo otras cosas? Y de hecho me dijo, me parece que tú tienes una trayectoria súper interesante, pero yo tengo dudas de cómo va a ser tu capacidad de adaptarte a una nueva empresa y una nueva cultura, porque tú nunca has tenido una experiencia en otra empresa. Fue como, uff. Yo esto que lo veía como un valor, que yo siempre estuve en la misma empresa, pasando por fusiones, ¿verdad? Por 10 jefes distintos, por 5 cargos, resulta que el mercado consideraba que yo había sido Mm. muy pasiva y muy poco abierta al riesgo. Ahora, si bien podemos
cambiar, creo yo, o promover el cambio de ese paradigma desde las personas y que ellas vayan interesándose más, siendo más conscientes de su futuro y tomando acciones para ello, preparándose más. ¿Cómo cambiamos ese paradigma del jefe que dices tú, que justamente prefiere evitar o brindar esas posibilidades para que las personas sigan creciendo, desarrollándose o que incluso se vayan o dejen el trabajo? A mí me pasó tiempo atrás que estábamos haciendo un workshop en una empresa y finalmente, después de darse cuenta de algunos de los temas que conversaron, hubo un par de trabajadores que renunció a esa empresa porque no se sentían conectados con su propósito, no estaban felices. Y después, naturalmente, viene el enojo, la molestia de la empresa a través de ese jefe que dije, oye, después de la charla que ustedes hicieron, del trabajo que ustedes hicieron, las personas se fueron. Desde mi mirada está ahí ahorrando una pérdida de recursos futuros, pero finalmente, ¿cómo generamos el cambio de paradigma a ese tipo de jefatura? Es una muy buena pregunta, Gabriel, ¿no? No lo veo que sea algo tan fácil. Yo creo que siempre es bueno partir mostrando evidencia de qué es lo que está pasando, hay muchos estudios que muestran qué es lo que están buscando las generaciones más jóvenes, que quieren que esperan de la empresa finalmente. Hay un estudio que se inicia en Chile y que hoy día es el estudio más grande de las generaciones millennials y centennials, que es el estudio de Employers for Youth. Esto lo hace Mario Mora de My First Job. ¿Ya? Y que es como una especie de Great Place to Work, pero donde solamente se encuesta a profesionales menores de 35 años. ¿Ya? Así que nosotros no recibimos la encuesta, lamentablemente. No. Bueno, entonces tú puedes ver en ese segmento específico de edad, que son millennials y centennials, qué es lo que están buscando. Resulta que la razón número 1 para aceptar un empleo es las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que ellos ven en esa empresa. Eso es lo número 1, es lo que más están buscando. El tema del sueldo yo diría que está bastante más atrás. Entonces, cuando uno empieza a entender qué es lo que está pasando, cada cuánto ellos esperan moverse de cargo, que en promedio es entre 1 o 2 años, ¿no? Ellos tienen otros niveles o no ciclos mucho más cortos que tal vez que de la generación X o la generación Baby Boomers. Uno primero empieza a ver, bueno, si yo quiero hoy día reclutar personas profesionales de esta generación, voy a jugar con otras reglas del juego. Van a querer ciertas cosas, van a tener probablemente ansiedad por crecer más rápido y yo voy a tener que mostrarle ahí temas de cómo cómo yo lo puedo apoyar en este camino de su desarrollo profesional. Entender también qué es lo que está haciendo la competencia. Yo creo que eso también es algo que a esos líderes más resistentes o más racionales los puede ayudar a ver, oye, la competencia tal vez está más avanzada que tú, está haciendo cosas distintas, tiene una mejor marca empleadora, tiene una propuesta de valor al colaborador que es mucho más robusta, entonces te va a venir a robar tu talento. Entonces esa persona que tú tanto has cuidado, que tú tanto quieres que no se cambie, te lo va a robar la competencia. Entonces yo creo que eso tal vez es un punto de partida, ¿no? Como este awareness de darte cuenta de qué es lo que está pasando hoy día, qué es lo que quieren hoy día los profesionales, qué es lo que está haciendo tu competencia y qué puedes perder. Porque creo que lo peor es como tú mantienes tal vez tus mismas prácticas sin cuestionarlas todo el tiempo y yo creo que eso es algo básico que tenemos que hacer hoy día. No confiarnos en nuestras soluciones del pasado porque estamos en un entorno que está reescribiendo todas las reglas del juego. Entonces creo que partir por evidencia que ayude tal vez a sensibilizar ayuda bastante. Otros elementos que pueden ayudar es tal vez cómo ese líder también tiene indicadores no solamente de numéricos de los ingresos, sino que también ojalá indicadores de cómo está siendo un líder de equipo, cómo está desarrollando personas. Entonces creo que ahí las empresas pueden tener, por ejemplo, oye, ¿cuántas personas tú has desarrollado? ¿Cuántas personas de tu equipo han cambiado? Entonces yo creo que hay ciertos incentivos que la empresa también puede mostrar con más claridad o incluso definir, ¿no? Como en ese minuto hizo Microsoft, oye, acá el tiempo para moverse de rol es máximo 4 años o antes. Tal vez que eso sea parte de algo que se está instruyendo dentro de las empresas. Oye, ¿qué es lo que nosotros estimamos? ¿Qué es lo que nosotros sugerimos como un periodo para que tú te cambies a distintos roles? Y eso hay que trabajarlo no solamente desde los líderes, desde entender cuál es el rol que ellos pueden hacer para acelerar el desarrollo de profesional, sino que también tienes que trabajarlo abajo, porque acá tienes mucho paternalismo en estos colaboradores que están esperando que les lleguen estas oportunidades. Entonces, yo creo que hay distintas estrategias, pero obviamente que no es tan fácil cambiar a ese líder que tal vez siempre trabajó de cierta manera, que lleva 15 años trabajando en un rol y que se aferra a su rol. Es difícil, porque idealmente creo que ese cambio
tiene que partir el líder por sí mismo. Como yo también me parto desafiando qué es lo que estoy haciendo dentro de mi desarrollo profesional, cómo lo comparto con mi equipo, cómo yo me actualizo, por ejemplo. Entonces yo creo que esos líderes son los que te dejan la huella. Oye, este líder siempre nos decía, estoy leyendo este libro, nos comparte artículos, ¿verdad? Vemos que está asistiendo a actividades, a congresos, a seminarios, está dando charlas internas. Entonces yo creo que tenemos que buscar ese tipo de liderazgos que sea generoso en compartir su conocimiento y generar culturas de aprendizaje, Gabriel. Yo creo que al final eso es una gran ventaja competitiva que tienen que hacer las empresas que realmente quieran desarrollar ese músculo de adaptación. Sí, yo creo que dejaste estrategias súper concretas para poder ir generando ese cambio de paradigma y también la distinción que hiciste, porque cuando hablamos de una jefatura y de un líder, ahí es donde se genera esa principal distinción, ¿no? Un líder forma líderes, Sí. y que esas personas que trabajan contigo vayan creciendo también naturalmente hablan muy bien de ti, se brinda una serie de oportunidades a partir de eso. Volviendo a tu libro y poco a poco nos va quedando menos tiempo, ¿algo que quisieras agregar que todavía no hayas comentado con relación al libro, que sea como interesante o algún tip que aparezca ahí que sea llamativo, que la gente te haya dicho, oye, me sirvió un montón para esto, más allá de esa historia del niño de 14 años que lo encontré notable? Sí, eso fue una sorpresa muy bonita. Mira, a ver, este libro tiene 3 partes. La primera parte hablo mucho de la tecnología y de toda la disrupción que eso ha traído y Ajá. cómo tenemos que dejar atrás todos nuestros paradigmas, ¿ya? Ok. El paradigma donde la vida era primero estudio, luego trabajo y luego descanso, eso ya no funciona. Eso ya no es así. Hoy día, durante todas las etapas de nuestra vida, tenemos que seguir aprendiendo, trabajar, Comparto. probablemente vamos a trabajar en muchas etapas de nuestra vida y más allá de los 60 años, y tenemos que acordarnos de descansar. Entonces eso, por ejemplo, es algo que tenemos que hacer permanentemente. También algunas nociones que hoy día yo siento que no se conocen tanto. La economía gig, yo hablo mucho también de eso, de cómo la economía gig, el auge de los trabajadores independientes, los freelancers, hoy día también es una nueva realidad del empleo, el trabajo fraccional, y también cómo eso no solamente es una modalidad de trabajo para personas más jóvenes, sino que también está abriendo espacios de trabajo para la economía silver, para el talento silver. Es una persona de 50 años que toda la vida trabajó en roles corporativos en multinacionales, que va a ser difícil que esa persona se vuelva a emplear a tiempo completo. Sí. Hoy día, empresas hoy día ofrecen el servicio, por ejemplo, CFO on demand. Te ofrezco el gerente de finanzas bajo demanda. Entonces, que tú trabajas tal vez de 9 a 1 de la tarde en una empresa mediana, que está feliz porque no te podría pagar tu sueldo completo, pero te puede pagar en el fondo medio sueldo, tú tienes mucho para seguir aportando y tal vez en las tardes vas a asesorar una segunda empresa. Entonces yo creo que eso nos ayuda como a prolongar también nuestra vida laboral, nuestro grado de aporte, y eso creo que todavía en muchos países no se conoce tanto. Colombia, yo te diría, dentro de los países como latinoamericanos, es un país donde está más maduro. Siempre han sido bien early adopters, fíjate, los colombianos. Ajá. Ellos el tema del teletrabajo lo vienen trabajando hace muchos años, desde por lo menos 2012, 2014, el libro blanco del teletrabajo, iniciativas público-privadas, ellos vienen potenciando, bueno, porque tienen un tema de tráfico, ¿no? Que no tienen metro, entonces ellos lo empezaron a hacer, pero lo hicieron también mucho como una manera de inclusión social. Y eso a mí me encantó el enfoque que le dieron a los colombianos. Fueron muy pioneros en eso y hoy día se habla mucho del trabajo fraccional en Colombia también. Y creo que eso nosotros tenemos la obligación de entender qué significa el trabajo fraccional, qué significa esta economía gig. Y no solamente porque puede ser una opción para mí como trabajador, sino que yo teniendo un rol como ejecutivo en una empresa, voy a tener que entender que los equipos del futuro van a ser muy distintos a como son hoy. Hoy día los equipos están compuestos 100% por personas full time. Los equipos del mañana van a estar compuestos por personas, algunos van a ser full time y otros van a ser estos trabajadores fraccionales, que van a trabajar con nosotros por proyectos y que la verdad a mí me va a convenir buscar estas personas porque tal vez yo voy a tener que hacer algunos proyectos que necesito un expertise muy específico y voy a tener que buscarlo no solamente en nuestro país, sino que en el mundo y cómo puedo traer estas visiones distintas. Y además, ¿cuál es el otro elemento que va a incorporarse a los equipos de trabajo? Los agentes de inteligencia artificial. Entonces va a combinarse
esta fuerza de trabajo humana con la fuerza de trabajo digital. Entonces, los equipos del mañana van a ser muy, muy distintos y esto claramente abre nuevos desafíos para el liderazgo, que si ya hoy día está desafiado, imagínate cuando tenga toda esta mezcla, ¿verdad? De gente que va a ser permanente, gente que va a estar entrando y saliendo y que además vas a tener que entrenar, capacitar y hacer seguimiento a tus propios agentes de inteligencia artificial. Hoy día hay empresas que ya ponen en la nómina a estos agentes de inteligencia artificial, así tal como que fuera un trabajador más. Entonces ahí se nos va a abrir, ya se nos está abriendo un nuevo capítulo para escribir en temas de liderazgo. De todas maneras, y totalmente conectado, me imagino. A ver, dos cosas que dijiste que me encantaron. Primero, el hecho y la importancia de vincular el descanso, ¿sí? Sí. Mi lema es: sin recuperación no hay alto rendimiento. Perfecto. Y que viene de todo este mundo deportivo, porque también aplica mucho en el mundo ejecutivo. Ahora, parte de lo que tú nos contaste recién, me imagino que va a estar conectado con las charlas que vas a hacer en TGLA Talks, que tiene que ver con prepárate para el futuro del trabajo. Algo que nos pudieras contar de esa charla, sin spoilearla, por supuesto, pero Sí. para que también podamos cautivar a las personas a que te vayan a escuchar ahí y que vayan a escuchar a los otros Sí. speakers, por supuesto. Bueno, yo voy a hacer una invitación para redefinir lo que es el éxito laboral. El éxito laboral creo que va mucho más allá de un estatus o de cierto monto de ingresos que tú puedas tener. Y creo que tenemos que incorporar dos elementos más, al menos, ¿no? Uno tiene que ver con el tiempo, cómo tú tienes tiempo y en la medida de que tú trabajes, pero que tú tengas un ingreso suficiente, pero que además tengas tiempo para hacer otras cosas que son importantes en tu vida, tú vas a ser más rico finalmente. Y el tercer elemento tiene que ver con la libertad geográfica y cómo también eso es algo que nos agrega más riqueza a lo que estemos haciendo. Así que vamos a hablar ahí de distintos temas y cómo cambiar, ¿verdad?, esa mentalidad tan yuppie que algunos de nosotros tenemos, ¿verdad? Como de Wall Street, de lo que era el éxito profesional. Sí. Y creo que hoy día hay que tener una mirada mucho más integral. Qué bonito, me encantó y yo creo que va a ser un tremendo aporte a todos los que nos van a acompañar ese día. ¿Algún mensaje de cierre, alguna última invitación, recomendación, lo que quieras? Sí. Bueno, invito a todos a que nos acompañen en enero a TGLA Talks, que va a estar atómico. Yo conozco a varios de los que van a estar ahí presentando. De verdad va a ser una jornada entretenida, inspiradora, que vamos a sacar ideas nuevas y bueno, y por supuesto mucho networking. De todas maneras. Un honor, un privilegio tenerte acá. Para poder seguirte, acompañarte en LinkedIn, muy fácil encontrarte porque naturalmente con el volumen de seguidores y alumnos. Y en Instagram, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Denise-Golfar, me pueden encontrar. Tengo también un canal YouTube que ahí pueden encontrar distintas entrevistas que me han hecho a lo largo del tiempo. Genial. Qué rico, Denise. Ya se quedaron con el dato para poder ubicarla, seguirla, seguir aprendiendo de ella. Y para nosotros fue un honor, un privilegio tenerte por acá, escucharte. Y no tengo ninguna duda que también van a ser así para todos aquellos que te escucharon. Muchas gracias a ti, Gabriel. Gracias, Denise.